Buenos días, profesora Emir. Buenos días, profesora Ashwa. Bien, entonces vamos a hablar en este eje sobre todo lo que tiene que ver con los estudios andalusíes, tanto en España como en otros países, ¿no? Bien, entonces, primero, ¿cómo aparecieron los estudios andalusíes en España? Los estudios andalusíes en España, cronológicamente hablando, se dividen en dos partes. La primera parte data de la Edad Media. Los primeros arabistas españoles que se interesaron por el andaluz datan del siglo VIII, el siglo IX. Ya tenemos el famoso Álvaro de Córdoba, que dejó un texto de suma importancia en el siglo IX, precisamente en 850, que habla de la juventud cristiana y de su dominio completo de la literatura, poesía árabe, mientras que esta juventud no entendía nada del latín. De la misma época tenemos el clérigo Eugelio, el autor de la famosa historia de los mártires de Córdoba. Y en el siglo X tenemos otros arabistas como Resmundo, que era también clérigo y que es el autor del famoso calendario de Córdoba. Pero no solamente esto, a partir del siglo X vienen arabistas de otros países de Europa, como Gerbert d'Aurillac, el futuro Papa Silvestre II, que vino de Francia y que fue un gran arabista, un gran conocedor de la cultura árabe, tradujo muchas obras de la cultura islámica, y cuando llegó a ser papa fomentó esta cultura, incluso fue tachado por sus enemigos de que él pactó con el Satán por este interés por la cultura islámica. En el siglo XIII tenemos también otros arabistas, el más famoso de ellos, un italiano, que es Girard de Cremona, que tradujo no menos de 50 obras. Él fue el principal traductor de la Escuela de Traductores de Toledo, que jugó un papel muy importante en el arabismo español. Este interés perdura hasta el siglo XVI. El último gran arabista de esa época es Alonso del Castillo, que fue traductor y asesor del rey Felipe II. Pero a partir del siglo XVII-XVIII, después de la expulsión de los moriscos, bajó el interés por los estudios andalusíes hasta el siglo XIX. En el siglo XIX aparece la figura de José Antonio Conde. José Antonio Conde, si quieres, es el pionero del nuevo arabismo. Él publica a título póstumo un libro muy importante que es La historia de la dominación de los árabes en España, y en este libro descubre muchos manuscritos que no eran conocidos, y cuando él en su obra dice que la aportación de España para la cultura occidental se debe al patrimonio andalusí. Fue muy curioso porque la gente en aquel entonces no sabía de esto porque los manuscritos no se habían descubierto. Y de hecho él fue expulsado de España, se instaló en Italia y no pudo publicar su libro hasta su muerte, como te digo, que es a título póstumo. A mediados del siglo XIX aparece otro gran arabista, un liberal, que es Pascual Gayangos, que tradujo una parte de la obra del Macarri, Nafh at-Taib, la tradujo al inglés y al español. Pero los grandes arabistas, digamos los arabistas académicos, aparecen en la segunda mitad del siglo XIX. El más importante es Javier Simonet. Javier Simonet, en su libro Historia de los arabistas en España, establece un cierto paralelismo entre la hispanidad y la arabidad. Otro gran arabista de la época es Francisco Codera y Zaidín, es de origen morisco. Francisco Codera forma toda una escuela. Sus alumnos se llamaron Beni Codera, porque la palabra Beni de origen árabe. Los tres, digamos, discípulos más importantes son Asín Palacios, Julián Rivera y Rafael Palencia. Con estos hemos llegado a la conclusión de que Al-Ándalus es una historia común. No es una historia nuestra, ni es la historia de los españoles nada más, sino la historia de dos pueblos. Esto en cuanto al arabismo, digamos, académico. En cuanto al arabismo institucional, este arabismo surge hacia los años
30 del siglo pasado, en 1932 precisamente, cuando se funda la Escuela de Estudios Árabes, tanto en Granada como en Madrid. Es un centro de investigación que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y editó una revista de gran importancia que es la revista Al-Ándalus. La importancia de estos dos centros, de Madrid, que dirigía Assim Palacios, y de Granada, que dirigía Emilio García Gómez, que a través de estas escuelas fueron editadas, comentadas y anotadas varias obras, varios manuscritos del patrimonio andalusí. Bien, entonces, como lo acaba de señalar, se trata o se habla de dos grandes figuras, Assim Palacios y Emilio García Gómez. ¿Qué papel desempeñaron cada uno de ellos en el desarrollo de los estudios andalusíes? Como se sabe, probablemente Assim Palacios es el arabista español más importante del siglo XX. Con Assim Palacios yo diría que hubo un cambio en el concepto del orientalismo. El orientalismo antes de Assim Palacios, el orientalismo en toda Europa, suponía el estudio de la cultura islámica por intelectuales y por sabios y por académicos occidentales. Pero con Assim Palacios también pasó a suponer los elementos de la cultura islámica en la cultura, en el pensamiento occidental. Él empezó con la obra de Dante, la Divina Comedia, y llega a la conclusión que la Divina Comedia es casi una reproducción de Risalat al-Ghufran del Ma'arri, muchas influencias. Luego pasa a establecer un cierto paralelismo entre la escolástica, la escuela fundada por Santo Tomás de Aquino, y Averroes. Y en la obra de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino se comenta mucho a Averroes, que Santo Tomás le llama el comentarista árabe, y lo menciona en su obra más de 500 veces. Entonces, él establece esta influencia de Averroes en la obra de Santo Tomás de Aquino. Luego descubre de que Anselmo de Tumeda, otro gran arabista español, que tuvo influencias de Juan Safa. Incluso Turmeda se convirtió al Islam y pasó a llamarse Abdullah Turjuman. Pero al final de su obra, Assim Palacios señala una cosa de suma importancia, de que la influencia ha sido o fue recíproca, no solamente la influencia del Islam en la cultura occidental, sino también la influencia de la cultura occidental en el Islam. En su obra El Islam cristianizado muestra de que muchos elementos del misticismo cristiano aparecen en el sofismo. En esto él contrasta la idea de su amigo, el gran arabista francés Louis Massignon. Louis Massignon, cuando habla del sofismo, sobre todo del Hallaj, el gran experto en el Hallaj es Louis Massignon, establece un cierto paralelismo, no interferencia, mientras que Assim Palacios ve que el sofismo de Ibn Arabi o de Ibn Masarra fue inspirado, influenciado por la cultura cristiana. Vale, entonces, hablando de estudios andalusíes, no podemos dejar de hablar también de ciencias, lenguas. ¿Cómo era la relación entre estos dos elementos, ciencia y lengua en el andaluz, y también otro elemento que es la sociedad? Entonces tenemos tres elementos, lengua, ciencia, sociedad. En el andaluz, ¿cómo era la relación entre? Me gusta esta pregunta porque ya esta interferencia entre varias disciplinas. En el andaluz, como hemos señalado en otra entrevista, fue una sociedad multicultural, multireligiosa, pero también multilingüística. Todo el mundo habla varios idiomas, pero en estos idiomas hay una distinción. Hay la lengua del saber, primeramente o principalmente es el árabe. Toda persona que quiere avanzar en el saber debe dominar el árabe. El árabe, si quieres, es como el inglés hoy en día. Entonces, hay la lengua del saber y hay las lenguas del legado científico, que son el latín y el griego.
Así que los pensadores, los filósofos de Al-Ándalus que comentaron las obras griegas sabían el griego, como es el caso de Averroes. Entonces hay estas tres lenguas, pero hay las lenguas vernáculas, son también el dialecto andalusí, el amazigh y las lenguas romances de origen romano, como el catalán, el gallego, el castellano. Y de hecho, el castellano no se convirtió en una lengua hasta el siglo XV, cuando Antonio de Nebreja edita el primer libro de gramática. Antes era digamos, un dialecto. Entonces, estas lenguas eran habladas por diferentes estratos de la sociedad. Tenemos un dato curioso de un historiador andalusí, Saqti, nos habla de una esclava musulmana que la incitó a hablar en lenguas romances ante sus compradores para hacerla pasar por cristiana. Quiere decir que incluso los esclavos sabían varios idiomas. Vale. ¿Y cuál era la relación entre la educación y el desarrollo de la ciencia en el Andaluz? Pues mira, tanto Ibn Arabi como Ibn Khaldun después nos indican de que la enseñanza en el Andaluz era diferente de la enseñanza en Oriente. Pero Julián Rivera también habla de la enseñanza privada en Al-Ándalus y de la importancia de la enseñanza privada. Entonces, primero, el Andalus se enseña materias que no se enseñaban en Oriente, porque en Oriente había mucha ortodoxia, mucho control de los alfaquíes, pero tampoco se enseñaban en Occidente. Algunas materias como la filosofía, como las ciencias naturales, como la medicina, eran mal vistas tanto en Oriente islámico como en Occidente cristiano. Estas materias se enseñan en Al-Ándalus. En Al-Ándalus, mientras que los estudiosos no tocaban cuestión de política ni de religión, cosas que pueden amenazar la fe o amenazar la estabilidad política, todas las materias se enseñaban. Se enseñaban, como acabo de señalar, en la enseñanza privada, que era muy importante. Al comienzo esta enseñanza privada era para la aristocracia, para la clase alta, como fue la escuela que se encontraba dentro de la Alhambra, pero más tarde hubo escuelas privadas en diferentes ciudades, que en Granada, por ejemplo, el Madrasa al-Yusufía, la escuela que fundó Yusuf I, fue una universidad, una de las más prestigiosas de Al-Ándalus, ¿no? Entonces, la enseñanza privada atraía no solamente la clase alta, más adelante incluso la clase media. Esto no solamente en la época del sultán Yusuf I, incluso en la época de los umayyas, había enseñanza privada en Córdoba. Bien, pues muchísimas gracias, profesor Agmir. Muy interesante y muy apasionante el tema y lo es y no creo que lo dejará de ser. Y también muy interesante el debate con usted siempre nos aporta ideas nuevas. No, tú también. Ha sido muy interesante, muy recíproco. Yo digo que es una entrevista entre dos académicos, que tú sabemos que has hecho tu tesis también sobre el jamiado y eres una de tu generación entre las más brillantes estudiosos de la cuestión andalusí. Muchísimas gracias. Gracias a usted.